pie del Cerro Blanco y de la plataforma Ule, que se encuentra al pie del lado oeste de la Huaca de la Luna. Aquí tiene un ejemplo de una de las tumbas que excavamos, de un personaje importante de un cierto tipo de élite mochica, con su depósito de un cráneo y extremidades de pata, pero también una mandíbula de perro. Para estudiar estos restos utilicé una metodología muy cercana de la metodología que utilizan los antropólogos físicos. Hice una ficha de registro que me permite identificar cada hueso y saber exactamente cuáles partes del animal fueron depositadas en las tumbas. Y voy a tomar un ejemplo. Aquí pueden ver que en esta tumba se depositó un cráneo completo, extremidades de patas, pero también costillas izquierda y derechas y una escápula. Entonces permite tener un registro muy preciso y poder comparar las tumbas entre ellas. Ahora les voy a presentar esta biodiversidad animal y recuerda la cifra de 610 especies. Entonces inmediatamente pueden ver que los mochicas hicieron una selección muy fuerte de los animales sacrificados porque utilizaron menos de 16 taxones y de los cuales los principales fueron taxones domésticos, la llama, alpaca, perro y cuy, pero también taxones salvajes como murciélago, aves y reptiles. Pero los animales los más frecuentes fueron los camélidos, que representan 91% de la muestra y de la fauna encontrada en las tumbas. Hay que recordar que en el inventario de la biodiversidad actual no se registró los camélidos como fauna de la costa, mientras que a la época prehispánica eran animales que sí vivían y sí se criaban en la costa. Entonces son animales que ya desaparecieron, que representan más del 90% de la muestra. Estos animales fueron depositados bajo tres formas. Primero, los cráneos y las extremidades de patas, que es la ofrenda la más frecuente para los mochicas, pero se encuentra en otras culturas precolombinas del Perú. Y cuerpos completos. Aquí tiene el ejemplo de la tumba del Cerro de Zipán, donde se encontró los cuerpos en conexión anatómica, pero también completos y en conexión, pero también un cuerpo completo, ese es en la plataforma Ule, un cuerpo completo de un camélido que fue cortado y depositado en paquetes. Aquí tiene la cabeza, las costillas, las vértebras, etc. En fin, los mochicas depositaron también partes específicas del cuerpo, como vértebras y costillas. Pero los camélidos no son los únicos animales depositados. Tenemos también ejemplos de perros, acá en Zipán, de cuyes y de animales salvajes como murciélago. Tiene un carácter un poco excepcional estos descubrimientos, porque son las primeras evidencias de murciélago, en este caso de murciélago en una tumba de una cultura prehispánica. Tal vez hay otras, pero yo no he visto hasta la fecha. Un huerequeque, que aquí está depositado dentro de una hornacina que contenía 9 vasijas. Loros, que son Ara militaris y Amazona. Y también reptiles, que son anfisbenas. Entonces voy a tomar un poquito de tiempo para explicarle lo que son anfisbenas, porque es algo muy particular. Y es la primera vez que se registró en el lado oeste de los Andes. Hay depósitos similares en Argentina, en los Andes, pero acá en la costa es la primera vez. Bueno, los anfisbenas son reptiles que fueron depositados en vasijas, y también aquí tenemos un ejemplo cerca de la cabeza de una mujer adulta. Encontramos hasta 10 individuos por cántaro, acá tiene 10, y otros en menor proporciones. Bueno, esa es una anfisbena actual,
y es el único ejemplar que existe, la única especie que existe en la costa de Perú. Hay solamente una especie, y aquí tiene los cráneos, acá el espécimen completos y las vértebras. Insisto, porque es muy interesante de decir que es la única especie, porque después del estudio que hicimos con un colega del Museo de Historia Natural, se llama Salvador Bailón, vimos que hay dos tipos de cráneos. El tipo 1, el tipo 2, que corresponde a la Amphisbaena occidentalis, la especie que registramos en la costa peruana, y el otro tipo de cráneo, que hasta la fecha todavía no sabemos a qué corresponde, que tal vez es otra especie, de donde si es una especie que tal vez desapareció de la costa, que no está actualmente registrada, o que viene de otras partes de Perú, o una diferencia alométrica, pero por el momento estamos trabajando sobre la definición de qué es este tipo de cráneo. Bueno, de los camélidos vimos la estimación de la edad para ver si había una selección particular de estos animales, y vimos que para casi más del 70% son animales de menos de 2 o 3 años, es decir, que son todavía inmaduros, con una fuerte proporción de animales de 3, 6 y 9 meses. Ese dato confirma las hipótesis anteriores de una vida permanente de los camélidos en la costa y de una crianza en este ambiente, porque animales de 3 meses, 6 meses, ya no están viajando desde la puna, desde la sierra hacia la costa. No hay ningún ejemplo de caravanas actual u etnográficas registradas por el pasado que incluyen animales antes de los 1 año y medio, 2 años. Y un segundo nivel de análisis muestra que hay una repartición específica por tipo de ofrendas, es decir, que cuando se trata de cuerpos enteros son especímenes más viejos, mientras que cuando los mochicas depositan cráneo y extremidades son especímenes inmaduros, entonces jóvenes con una carne más suave, y es posible que depositan estas partes que son las más representativas o simbólicas y que consumen el resto del cuerpo, porque hasta la fecha en estos tipos de contextos no se encuentra el resto del cuerpo. Entonces la hipótesis es que hay un reparto y un consumo del resto del cuerpo durante comidas funerarias o en los sectores domésticos. Bueno, estudiamos también las huellas de corte, pero ninguna corresponde a evidencias de la técnica de sacrificio que fue utilizada, ¿no? Estas huellas corresponden a huellas de descuartización del cuerpo, como acá en las costillas, aquí en los metapodos, entonces las extremidades de patas. Aquí tiene otros ejemplos donde se puede ver el tipo de huellas que está con un instrumento de metal muy cortante, aquí en los cráneos, pero estas huellas no corresponden a la técnica de matanza, porque estas huellas resultan del momento que los mochicas separan el cráneo del resto del cuello antes de depositarlo. En este momento el animal ya está muerto. Por eso buscamos en la iconografía para ver si había más información sobre las técnicas. Y vimos que siempre se representa, bueno, hay pocas representaciones del sacrificio animal, pero a cada vez se representa el sacrificador o el oficiante, que es con un tumi, un cuchillo ceremonial en la mano, y el animal en la otra,